Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Nos quedó la consulta de la señora Grecia Novak. Dice, doctor Lam, no lo podrá creer, pero encontré su programa de radio en el preciso momento que con el pensamiento le pedía a Dios que me ayudara. Recién me diagnosticaron cáncer de colon y hace 2 años sufro de artritis reumatoide, que me produce mucho dolor en los dedos de las manos, las rodillas y a veces en las caderas. ¿Tiene usted tratamiento para esto? Agradeciéndole quedo a la espera de su respuesta. Que Dios le bendiga y le dé sabiduría. Fíjese, señora, que no sé si su pregunta se refiere al tratamiento para el cáncer o para el artritis reumatoide, que son las dos condiciones que usted presenta. No me especifica si está buscando ayuda con medicina oriental para las dos o para una en específico, pero le digo lo siguiente, hay opciones con medicina tradicional china para ambas enfermedades. Incluso hay productos de medicina tradicional china que tienen doble acción terapéutica, como por ejemplo el Ley-Conten, que son los glicosidos de tripterillo Wifordi que vienen en tabletas para administración oral, y una medicina tradicional china milenaria, digamos, que es muy, muy efectiva para la artritis reumatoide y también para otras enfermedades autoinmunes. Y en la medicina tradicional china moderna, pues se ha descubierto que esa medicina inhibe el crecimiento y la proliferación de las células malignas que conforman los tumores, porque tiene acción, impide, interrumpe la duplicación de las células de crecimiento rápido. De modo que esa y otras opciones de tratamiento pudieran ayudarle. Yo le aconsejo que reúna, colecte la información clínica reciente que usted tenga y busque ayuda en nuestra clínica a ver si podemos ayudarle. 305-267-4560 es el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam. 305-267-4560. Siempre llamen después de mediodía. Doctor, sabemos, porque usted lo ha explicado en tantas ocasiones en este programa, que por lo general los médicos convencionales no conocen de medicina china. Entonces, ¿por qué cree usted que algunos hablan desfavorablemente de esos tratamientos a los pacientes? La mayoría de los médicos son personas serias y responsables. Ahora, es muy lamentable, hay personas que creen estar actuando correctamente en cuanto a pensar que están en lo cierto y no ser así. Eso es una situación que puede ocurrir en cualquier profesión. Por ejemplo, ¿quién nunca ha visto que una persona sea maltratada, digamos, por un oficial o que un trabajador, un subordinado, sea maltratado por alguien que tenga más autoridad? Eso ocurre en cualquier posición, en cualquier profesión. Uh-huh. Hay personas que usan su posición de poder y se traslimitan, en otras palabras. Así que yo no creo que eso aplica a todos los médicos. Hay médicos que sí hablan infundadamente porque no tienen el más mínimo conocimiento de medicina oriental y dan opiniones que no les corresponden. Pero no son todos. Hay muchos médicos responsables y cuando no conocen algo, un tema de salud, buscan investigarlo o le dicen al paciente, mire, mi especialidad no es esa, yo no conozco la medicina oriental en este caso, pero voy a investigarla. Pero de ahí a hablar mal, sin
sin tener fundamento, bueno, ya eso es diferente. Pero ¿qué te digo? Sí, hay personas, hay médicos, o sea, la profesión médica, a pesar de, por lo general, ser personas serias y responsables, pero esto no excluye de que haya o no lo exoneran de que se encuentre alguno que otro médico, repito, que hable irresponsablemente, sin ningún fundamento. Eso es una realidad. Pero bueno, es muy lamentable. Doctor, a veces uno escucha la frase medicina energética o medicina funcional. ¿Qué significan realmente esos términos? Es interesante, medicina energética o medicina funcional. En términos de la medicina tradicional china y no tradicional china también, porque hoy día hay muchos médicos de medicina convencional pues que le están prestando más atención a la parte funcional que a la parte estructural o de igual importancia, quiero decir. Son términos parecidos porque se refieren al aspecto funcional. A diferencia de la reparación de estructuras y de tejido físico, digamos, como ocurre con la cirugía o con los procedimientos de ortopedia, por ejemplo, la medicina funcional se enfoca en el estudio y tratamiento para armonizar los sistemas y funciones del organismo. Esa es la diferencia. En cuanto al término medicina energética, en cómo se usa en medicina tradicional china, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que comprende la circulación bioenergética del cuerpo y eso se comprende desde el aspecto o desde la lupa de medicina tradicional china eh, como energía en diferentes niveles de densidad o de percepción, por ejemplo. La medicina oriental sostiene que el cuerpo es un mapa bioenergético que es menos perceptible y el cuerpo físico está a otro nivel, es el que podemos mirar y tocar, pero ambos son energía, o sea, a diferentes niveles. De modo que en cuanto a, al aspecto clínico, ¿no? Cómo se utiliza, bueno, tanto en medicina convencional como en medicina tradicional china se refiere al aspecto funcional más que al aspecto estructural, o sea, físico de la persona. ¿Qué es la enfermedad EPOC? ¿Cómo se trata? ¿Existe tratamiento con la medicina china para la enfermedad de EPOC? Sí, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En inglés la conocemos como COP o COPD. La descripción o la causa de la enfermedad, bueno, pues realmente se identifican muchas, como por ejemplo fumar, pero no necesariamente hay personas que padecen la enfermedad y no son fumadores, aunque a veces encuentran muchos casos que son los llamados fumadores pasivos, que no son fumadores, pero viven o trabajan eh, en un lugar donde hay fumadores, ¿no? En un lugar cerrado que no circula, no hay ventilación o la ventilación es pobre. Eh, También esa enfermedad lo que ocurre es que es inflamatoria y produce o causa eh, respuesta inflamatoria en los bronquios, en las vías respiratorias y eso impide que la persona pueda respirar de manera común, ¿no? De manera normal. Y el tratamiento convencional, con medicina convencional es la oxigenoterapia, o sea, lo que le dan es oxígeno a la persona y broncodilatadores para que pueda respirar mejor, pero realmente no hay un tratamiento que pueda curar a la persona, ni lo hay en medicina tradicional china, ni lo hay en medicina convencional. En medicina tradicional china lo que hay es buenas fórmulas herbarias que mejoran la función de los pulmones y la persona puede respirar mejor y también ralentiza
hace más lento el deterioro de esa enfermedad. El deterioro de la persona, quiero decir, que tenga esa enfermedad, pero realmente no hay cura. En China se está usando mucho la combinación de estas fórmulas herbarias tradicionales chinas con el uso de gas de hidrógeno, o sea, la respiración de gas de hidrógeno. Se está consiguiendo muy buenos resultados con esto. Y es un gas, o sea, en vez de respirar o de usar el oxígeno como terapia, exclusivamente oxígeno, pues ellos combinan un 40% de oxígeno con un 60% de hidrógeno. Y ese gas lo respira y la persona pues mejora muchísimo. Pero también la acupuntura tiene puntos en las piernas que pueden ayudar también al mejor funcionamiento de los pulmones y se combinan comúnmente con el REM 17, que es un punto en el centro del pecho que mejora mucho la elasticidad de los pulmones. De modo que la medicina para estos tipos de casos, o sea, de los llamados EPOC o la enfermedad de pulmonar obstructiva crónica, la combinación de la medicina oriental con la medicina convencional, pues responde mejor. Pero no hay cura permanente, no hay cura, no hay tratamiento, ni en medicina convencional ni en medicina tradicional china, tratamiento que cure completamente al paciente, es lo que quiero decir. ¿Y ese uso del hidrógeno solamente en China se da? No, la persona hoy día no se conoce mucho, hay muchas personas sufriendo la enfermedad, eh, pero no conocen esta opción y hoy día eso es un aparato muy sofisticado porque el material con que está hecho, lo que sucede es que el hidrógeno es una molécula muy pequeña y entonces el aparato tiene que estar hecho con materiales que no son de ninguna manera contaminantes. ¿Por qué? eh, de la misma manera que puede ayudar esta terapia a curar el paciente o a mejorar, quiero decir, la función pulmonar, también si se utiliza un aparato que no está debidamente certificado, corre el riesgo de que se intoxique la persona, o sea, se contamine con químicos que, que expida el aparato, ¿no? Y entonces, pues, es una molécula muy pequeña, la molécula de hidrógeno, y entonces puede contaminar todo el cuerpo. De modo que los aparatos estos de gas de hidrógeno están disponibles, pero la persona debe asegurarse que es un buen equipo el que ha comprado. Y no es solamente en China, creo que inclusive están disponibles acá en Occidente. Así que la persona puede hacer una investigación y conseguir un aparato de esto, de gas de hidrógeno, y utilizarlo. Ahora, debe utilizarlo en combinación para mejor resultado con los extractos estos o las fórmulas herbarias que se usan en medicina tradicional china. Una fórmula herbaria particularmente que yo he encontrado en clínica muy efectiva para los casos estos de deficiencia pulmonar, pues es el Pancia-Huopotán, que es la combinación de pinelia con magnolia en extracto concentrado. Y lo otro es la combinación de Astragalus membranaceus radix con el Shen Tijuan, que es el extracto de la Rehmannia glutinosa radix también, los dos extractos de la raíz de esas plantas. Muy efectiva. El extracto de Tang Shen, que lo usamos, la salvia michorriza radix, o sea, de la raíz de la salvia michorriza, también es muy efectivo. Esa es una medicina que usamos para mejorar la salud cardiovascular del paciente, pero ayuda a la elasticidad y a la capacidad de oxigenación pulmonar también. O sea que la medicina oriental ayuda bastante y la pueden combinar o se puede combinar con esta nueva modalidad que es la respiración o la terapia con gas combinado, que es oxígeno con hidrógeno. Doctor, hay algo que nunca le he preguntado. Cuando usamos tratamientos de medicina china,
¿Funcionan rápidamente? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para saber si está siendo efectivo un tratamiento? Muy buena pregunta, Jenny. Realmente todo depende del caso y de la persona, ¿no? Del paciente. Mejoría puede sentirse inmediatamente, pero comúnmente los resultados se evalúan clínicamente después de 21 días, o sea, de 2 a 3 semanas de tratamiento. Es cuando el médico hace una reevaluación del caso para reajustar el tratamiento o quizás ya comenzar a sacar el tratamiento, ¿no? Que el paciente ya no tenga que utilizarlo. Así que más o menos 2 y 3 semanas. Ahora, mejoría puede sentirse inmediatamente. En ocasiones, usted nos ha dicho que comer vegetales de hojas verdes es favorable para la salud. Sería bueno que nos vuelva a hablar sobre esto porque es tan importante. Incluso tengo entendido que ayuda a prevenir varias formas de cáncer. ¿Cuáles son esas verduras curativas o preventivas de las que usted nos habla? Verduras común que uno puede encontrar en el mercado hoy día, por ejemplo, la col, que en algunos lugares le llaman repollo, Ujú. eh, en inglés lo conocemos como cabbage, el brócoli, la selga, el kale, que se escribe kale, no sé cómo se escribirá cómo se dirá esa verdura, cómo se llama en español. Creo que kale es en inglés, pero no conozco el nombre en español. El rapini, la coliflor, todas esas pertenecen a una familia que se conocen con el nombre de crucíferas. Estas verduras proveen sulfurafano, es un compuesto que se produce cuando comemos la verdura, las verduras crucíferas, ¿no? De la selga misma, la berza, el brócoli, todo esto. Bueno, y esas verduras tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protegen contra el desarrollo del cáncer. Y no solamente, porque a veces se cree que es solamente en la vía digestiva, o sea, en el estómago o a nivel de colon, y no, previene también otra forma de cáncer. Inclusive se sabe que las personas que frecuentemente comen estas verduras, pues tienen menor incidencia de desarrollar, menor probabilidad, quiero decir, de desarrollar cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer gástrico, cáncer de próstata, etcétera. Así que no es solamente en la vía digestiva, también reduce muchísimo el cáncer de mama. Eh, pero bueno, las personas, uno le dice y lo escuchan, pero no le, no le dan la debida eh, Atención. seriedad, o sea, exacto. Entonces, pues eh, siguen hay hay mucho enfoque en reducir los alimentos inflamatorios que ya sabemos que aumentan el riesgo de cáncer, como es la ingesta de carnes, pero no se trata tanto de reducir la ingesta de carne, que es bueno, pero también si usted es carnívoro y quiere seguir comiendo carne, bueno, pues incluya las verduras, porque esto ayuda a proteger, a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, hace mucha énfasis las personas en dejar de comer carne, pero no ponen énfasis en aumentar la ingesta de verduras, que es lo que deberían de hacer, en mi opinión. El kale es col rizada, Ay, en gracias, español. Jenny, Ahí. gracias por esa ayuda. En Sí, ocasiones usted nos ha dicho que comer vegetales de hojas verdes es bueno para la salud. No le hacemos caso porque las personas creen a veces que los vegetales no tienen valor nutritivo. sí, Pero muy buen tema ese, porque, y no es así. Inclusive algunas personas creen que los vegetales no proveen proteína, y no es así. Hay vegetales que proveen, no, claro, contienen menos proteína que la carne, el pescado, los huevos, la leche, pero sí contienen proteína
los vegetales. Y además de eso, no solamente contienen proteínas, contienen vitaminas, minerales, fibras, enzimas, todo eso. Entonces, es muy necesario para la salud. Que piense que comer vegetales no es necesario para la salud, está en un error garrafal. Los vegetales son esenciales eh, para la salud en general. Qué bueno que siempre podamos estar saludables, pero sabemos que hay enfermedades incontables y que algunas son más graves que otras. Desde el concepto de la medicina tradicional china, ¿qué es una enfermedad y por qué ocurren las enfermedades? Desde el concepto de la medicina tradicional china, las enfermedades no son más que desequilibrio bioenergético. O sea, es muy interesante el concepto de la medicina oriental. Ve las enfermedades como una, o sea, la base fundamental es el desequilibrio. Ahora, eh, para desarrollar o para que desarrollemos una enfermedad, un trastorno funcional del cuerpo, pues tiene que haber un desequilibrio entre yin y yang, de acuerdo a la medicina oriental. Que esto puede ser causado o por trauma físico, por factores patológicos externos como infecciones bacterianas, virus, parásitos, toxinas, etcétera, y factores patológicos internos, por ejemplo, hemorragia, coagulación, flemas, acumulación de minerales, arritmias, etcétera, disfuncionales del cuerpo. O sea, el origen puede ser externo o interno y múltiples de diferentes maneras, pero the underlying condition, o sea, lo fundamental es que en cualquier caso, para que haya una enfermedad, tiene que presentarse un desequilibrio entre yin y yang. Ese es el concepto de la medicina oriental. Por eso es tan importante para el médico, o sea, en cuanto a salud, es importante en todos los aspectos de la vida, pero en cuanto a salud es aún más importante entender la relación entre yin y yang, de acuerdo a la medicina tradicional china, ¿no? Sí, claro. Doctor, se nos agotó el tiempo. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Así será, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam